Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy están signados por el estilacho que se gasta el hombre en la Casa Blanca y por una muy fluida situación en el Medio Oriente. Recordarán ustedes las veces que dijimos, en realidad, el héroe en Israel de la familia Netanyahu era el hermano del jefe de gobierno que murió en el rescate de Entebbe. Y este hombre que ha sido programado con una hipertrofia de ego, recuerdo cómo hablaba cuando llegaba a Estados Unidos amparado en el poderoso lobby pro-israelí, ¿no? Y estuve presente en algunas de esas declaraciones en los medios internacionales y realmente algo tenía que pasar y pasó. Es decir que hoy tenemos, como de costumbre, alguna de las boutades de Trump y aparece el verdadero carácter que siempre advertimos del Bibi Netanyahu y, ¿por qué no?, de la primera dama. Porque ahí hay anécdotas increíbles, ¿no? La primera dama, una vez tenía una empleada que le quemó una sopa, tiró toda la ropa de la empleada a la calle, después tiró los zapatos y después tiró la maleta. Ese temperamento, ¿no? Interesante. Y esa es solo por contar una de las que tenemos, pero no es el caso. El hecho es que ahora se ha descubierto que Netanyahu, el hijo de aquel gran patriarca, el hermano del héroe de Entebbe, el que murió en Entebbe, supercomando y jefe de ellos, iba en primera línea, tiene un trasfondo brutal, ¿no? Lo que se ha barrido bajo la alfombra con Netanyahu es pavoroso. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y esto se pone, como decían los chinos, interesante, que te toca vivir tiempos interesantes. Bueno, aquí empezamos con el señor Trump, que es otro hiperego, que dice, se apega al compromiso de nivel arancelario, incluso cuando ofrece posibles exenciones. Esta es la última reunión de Gary Cohn en el gabinete y el gabinete ha sido excelente. Puede ser un globalista, nótese que estaba de brazos cruzados todo el tiempo, ¿no? Está diciendo una cosa y sintiendo otra. Brazos cruzados. Puede ser un globalista, pero aún así me gusta. Es seriamente un globalista, no hay dudas, pero ¿sabes qué? Es un nacionalista, ama nuestro país. ¿Dónde está Gary? Te encanta nuestro país. Cohn está centrado detrás de Trump. Voy a salir a ganar otros 200 millones y luego entonces tal vez regrese. Podría regresar, ¿verdad? Llegaremos aquí otros 7 años con suerte y esto es mucho tiempo, pero tengo la sensación de que volverás. Sin embargo, no sé si puedo ponerlo en la misma posición. No es tan fuerte con los aranceles como queremos. Ahí viene la ironía. Estamos negociando con México, estamos negociando con Canadá, el TLCAN, dependiendo de si llegamos a un acuerdo o no. También está involucrado con eso la defensa nacional. Pero si llegamos a un acuerdo, es lo más probable que no cobremos esos aranceles en esos dos países. Canadá y México. Está tratando de hacer control de daño después de las cosas que dijo. Tenemos otros países que están muy involucrados con nosotros en el comercio, pero también en las Fuerzas Armadas y el trabajo en conjunto con el Ejército. Tomaremos una decisión. ¿Quiénes son? Tenemos una relación muy estrecha con Australia, tenemos un superávit comercial con Australia, un gran país, un socio a largo plazo, y haremos con ellos algo como con ellos con otros países. We have a trade surplus with Australia. Great country, long-term partner. We'll be doing something with them. We'll be doing something with some other countries. Administration. Todo el tiempo de brazos cruzados, ¿eh? Bueno, seguir con 10, 25 inicialmente. Tendré derecho a subir o bajar dependiendo del país, o tendré derecho a abandonar el país o agregar países. Solo queremos equidad, está amenazando con los aranceles, ¿eh? Or down, depending on the country, and I'll have a right to drop out countries or add countries. We just want fairness. Then they're delinquent. Washington ha ofrecido reiteradamente exenciones de los aranceles de acero y aluminio a los países que nos tratan justamente con el comercio.
un gesto dirigido a presionar a Canadá y a México para que cedan terreno en las conversaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. In recent weeks, I've met with the victims of school shootings, including the courageous students from Marjorie Stoneman Douglas High School in Florida. In the aftermath of that terrible tragedy, we're taking... Bueno, hablaron de todas las tragedias últimamente, ¿no? Y dijo que anunciaría los deberes más tarde, el jueves, rango de sesiones potenciales y la cantidad de cosas que están ocurriendo con el derecho a portar armas, o uno compra armas ahí sin siquiera identificarse, ¿no? Llega, la elige y se la lleva. Y Trump dice que su administración estaba a punto de terminar con el papeleo global diseñado para bloquear el uso de dispositivos que convierten las armas de fuego normal en ametralladoras. En las últimas semanas me he reunido con las víctimas de los tiroteos escolares, incluyendo los valientes estudiantes de Marjorie Stoneman Douglas High School en Florida. Tras la terrible tragedia, estamos tomando medidas más enérgicas. Este tema es delicado, no improvisa, lo lee. Una vez más, tienen que esperar periodos de tiempo antes de hacer el siguiente movimiento y desafortunadamente es un proceso largo y complicado, pero se va a realizar. Las verificaciones de antecedentes avanzan en el Congreso y creo que se está moviendo bastante bien. Ustedes saben que he estado cubriendo el Congreso durante mucho tiempo. Hablan de a veces de verificar antecedentes antes de vender armas. Un poco tarde, pero tal vez sirva de algo, ¿no? La historia es que el presidente Trump dijo que su administración estaba a punto de terminar con el papeleo legal diseñado para bloquear el uso de dispositivos que convierten las armas de fuego en ametralladoras. Bueno, aquí tenemos un trabajo pesado, ¿no? La guerra del Líbano quedó atrás, pero las heridas están. Vean los muros que fabrica Israel, hablando de disputas fronterizas, ¿no? Este es un todoterreno de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque el soldado tiene un casco azul. Bueno, ahí está, las insignias en el acercamiento. Bueno, un portavoz de las Fuerzas Provisionales de las Naciones Unidas en el Líbano, de la FPNUL, Andrea Tenenti, vean el murazo. Yo crucé el muro de Berlín 2 veces. Era un enanito al lado de este muro que fabrican los israelíes, ¿no? Lo que veo es que hay un compromiso total de todos lados. Se han celebrado reuniones casi a diario, el diálogo está abierto, nadie ha salido de estas reuniones, por lo que veo no hay una voluntad de preservar la estabilidad y de encontrar soluciones. La boina de las tropas de las Naciones Unidas y Andrea Tenenti agrega: en los últimos 12 años se ha visto el periodo más tranquilo de lo que ha sido testigo en el sur del Líbano en más de 30 años. Entonces, la situación ahora está estable y en calma. The last 12 years I've seen the quietest period that the south of Lebanon has witnessed in over 30 years. So it is stable, it is calm, but it's important to keep in mind that things along the blue line in general are very sensitive. So anything could, if it's not addressed immediately, could potentially spark into something bigger and increase tension. No solo la situación ha sido estable, sino que también hemos visto en el sur del Líbano, hemos tenido impacto económico debido a la seguridad que ha prevalecido en el sur. La mayoría de estos pueblos han sido reconstruidos, la gente está regresando al sur y también importa llevar la autoridad del Estado al sur, como ha sucedido en los últimos años. Has been beneficial for everyone, and not only from one side. And I think that until now, beside the heightened rhetoric, I would see that the reality on the ground is different, and there is no appetite for instability or for war. Naciones Unidas involucrándose y los propietarios y la gente que actuaba con libertad aquí se encuentra ahora en una situación muy tensa. La bandera de Naciones Unidas y los colores de Naciones Unidas para moverse ahí y no ser víctima de un francotirador. We also seen that the south of Lebanon has seen also a huge economic impact because of security that has been prevailing in the south. Most of these villages have been reconstructed. People are coming back to the south. Vamos a llevar la autoridad del Estado al sur, como ha sucedido en los últimos años, y reconstruir aquello que sea posible. Y en referencia a esto, ¿qué opina la gente? Abu Musa, propietario de una tienda en Akura, dice: la situación es normal, no pensamos en eso en absoluto, me quedo aquí hasta altas horas de la noche y no pasa nada, no tenemos miedo.
La periodista pregunta, ¿cree que una guerra es inminente? Imposible, creo, tener otra guerra, porque cuando piensas en librar una guerra, también debes pensar en sus consecuencias. Bueno, la historia es que Líbano e Israel han mantenido conversaciones casi todos los días sobre la disputa fronteriza que ha aumentado las tensiones entre los dos estados enemigos, según la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Vean el murazo, ¿no? En la frontera están mediando en sus discusiones. Las tensiones se han disparado recientemente sobre el muro fronterizo que vemos aquí, que está levantando Israel, la exploración energética libanesa en el mar, que le molesta a Israel, el creciente arsenal del grupo Hezbollah respaldado por Irán, que Israel ve como una mayor amenaza en su frontera. En suma, Líbano e Israel ya están manteniendo conversaciones tripartitas cada pocas semanas en un edificio de la frontera cerca de la base de mantenimiento de la paz en Naqoura, al sur del Líbano. Todos los corresponsales buscan alguna toma que valga la pena para demostrar que para algo son corresponsales de guerra, aunque no haya guerra. Israel está construyendo el muro fronterizo cerca de la línea azul y se conoce la frontera de los dos países en lugar de un acuerdo fronterizo normal, una frontera de facto. Líbano ha descrito el muro como una agresión, diciendo que invade el territorio libanés. Israel dice que el muro estará completamente terminado a su lado de la línea azul del territorio israelí. Francia vuelve a presionar a Rusia e Irán para garantizar que Siria respete el alto el fuego. Jean-Yves Le Drian, el canciller, dice: Francia ha trabajado para lograr una resolución de la ONU que permite una tregua. Pedimos una tregua humanitaria para evitar lo que podría suceder y si no cuidamos sucederá. Luego, periodista dice que Bashar al-Assad no lo respeta. Dice, si él no lo respeta, tomaremos medidas públicas para decir quiénes son los responsables, porque en este asunto, en la parte occidental de Siria, está Rusia, Irán, las fuerzas de Bashar al-Assad. Rusia e Irán tienen la responsabilidad de imponer la tregua humanitaria. Tienen los medios para hacerlo. Las 400.000 personas que ahora están bloqueadas deberían tener acceso a servicios de salud y alimentos. Los convoyes están listos para unirse. Déjenlos pasar, porque es el derecho internacional poder partir a ayudar ahora. Pour la France, le président Macron a été très ferme sur ce sujet, c'est la ligne rouge. C'est-à-dire que nous n'accepterons pas qu'il y ait une remise en cause de la non-prolifération de l'arme chimique. Et si d'aventure, l'usage de l'arme chimique... Ojo, está enfatizando la proliferación de armas químicas. No tenemos pruebas, pero para Francia, el presidente Macron fue firme en este tema. Esto es un rojo. Significa que no aceptaremos que impunemente la proliferación de armas químicas. Y si esto se observa y se verifica, ya verán las consecuencias. Miles de manifestantes en Turquía por los derechos de las mujeres en Siria. Mujeres en una sentada pacífica con las manos atadas, con bufandas, en solidaridad con las mujeres encarceladas en Siria. Mujeres activistas. Assad Azur, presidente sirio Bashar al-Assad, evacuar las prisiones que tienen mujeres, le decían. Estamos aquí para ayudar a las mujeres sirias en las cárceles y decirles que si Dios quiere, hoy esperamos dar con la conclusión que conducirán al paredón y la libertad de estas presas. No dijo paredón, dijo al perdón. Excusez-moi. لمساندة المرأة السورية في المعتقلات ونقول لها نحن معك. Yacine Ezekavas dice, estamos en las calles 8 de marzo contra la violencia doméstica, asesinatos de mujeres y abuso infantil. Ojo. Jerry Ornek dice que haya paz para que las madres no tengan que llorar y los jóvenes no mueran y que podamos vivir libremente como cualquier otra persona en el mundo. Las mujeres activistas tomaron las calles de Turquía este jueves para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 8 Mart'ta meydanlardayız. Miles de personas se manifestaron en la ciudad fronteriza turca de Hatay para dar a conocer la difícil situación de las mujeres sirias, en particular las que se encuentran en prisión después de 7 años de guerra civil. Mujeres de docenas de países partieron de Estambul a Hatay como parte del convoy de conciencia que llama la libertad. Gençler ölmesin. Biz de diğer insanlar gibi özgürce yaşayalım.
El gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad ha negado las acusaciones de tortura sistémica. Y aquí estamos, en una vista aérea de los tanques en la nieve y el despliegue de apoyo terrestre y aéreo. El Día Internacional de la Mujer estuvo marcado en Rusia por la creatividad de los militares que protagonizaron algunos interesantes dibujos en la nieve. Con los tanques hicieron, por ejemplo, corazones, dibujaron corazones en la nieve e incluso se lanzaron en paracaídas desde el cielo para traer flores y felicitaciones a las mujeres rusas. Observen el dibujo. Mientras tanto, el Día Internacional de la Mujer comenzó a principios del siglo XX por los movimientos sindicales que luchaban por los derechos laborales de las mujeres en Estados Unidos, en general en América del Norte, y en toda Europa. Ahora el 8 de marzo es una de las fiestas más populares de Rusia. El tema de este año para el Día Internacional de la Mujer es el llamado a la paridad, igualdad de género de derechos a nivel mundial. Ahí están los tanquistas haciendo un corazón en la nieve en homenaje a ellas. Y el despliegue sigue en pie. El duro clima que corresponde a esta zona en pleno desarrollo. Mientras tanto, vamos a revisar, a ver qué tenemos aquí. Los paracaidistas llevando regalos para las damas. Perfecto. Frente a las damas, y aquí está el presente que trae. Un homenaje de las Fuerzas Armadas de Rusia a las hermosas damas de esa nación en el día de... Bueno, para ellas son todos los días, ¿no? En todas las latitudes, pero este es un día especial. Sin embargo, aquí no se pierde oportunidad de al menos entregarles un objeto representativo del día y una flor. Flores con este invierno no es poca cosa. Es un gestazo ahí. Здравствуйте, девушки. Позвольте поздравить вас с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, любви, побольше улыбок в этот прекрасный день. Это вам. Спасибо. Очень приятно. Este caos es Madrid, conductores gesticulando, conductores que esperan, mujeres con banderas púrpura, con el acrónimo de los dos sindicatos principales de España, mujeres con banderas de la demostración que están haciendo. Protestas en el Congreso, grupos de mujeres manifestando reunidas en el Hospital Público Princesa de Madrid, mujeres cantando en español la huelga anticapitalista de las mujeres. Asistente de enfermería en el Departamento de Cardiología, Lorena López, declara algo. Ya verán. Bueno, el Hospital Universitario de la Princesa, como habíamos dicho. Piden algo sencillo, que las consideren en derechos iguales a los hombres. En la huelga feminista, en la huelga feminista, feministas, anticapitalistas, la huelga
Pues sobre todo reivindicar el mismo salario, la igualdad entre hombres y mujeres. La verdad que nosotros aquí, como es sanidad pública, no tenemos ese problema, pero por solidarizarnos con todas las mujeres, que por desgracia no pasa lo mismo. Que queremos que nos consideren igual que los hombres, para todo. Para todo, queremos igualdad, queremos respeto, queremos las mismas oportunidades. Son tantas cosas por las que llevamos agraviadas toda nuestra vida, que es un relato largo, de mucho sufrimiento, de mucho aguante, y ya hemos dicho basta. Cientos de mujeres detuvieron el tráfico frente al Ayuntamiento de Madrid, como estamos viendo en la manifestación que marcó la primera huelga nacional de mujeres organizada en España para coincidir con el Día Internacional de la Mujer. Y un fuerte mensaje también sobre la violencia doméstica. Las mujeres trabajadoras de la salud se reunieron en la huelga en el exterior del Hospital Público Princesa de Madrid. Bueno, dejamos a las damas luchando por los derechos que allá no tienen, obviamente, y vamos a cambiar de latitud, longitud. Comunicado de la Armada Bolivariana para el programa Dossier, como es tradición, y vamos a ver cómo está el Bravo Eco 11. El buque Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras, zarpó del Puerto Internacional de La Guaira, República Bolivariana, el 17 de febrero, recordarán. La posición hoy es latitud 5 grados 6 minutos sur, al momento de emitir esto, ¿no? Aquí estamos en 0, Ecuador. 5 es un poquito más abajo, y vamos a ver ahora la longitud 34,49. Esto es 30 y esto es 34, así que no se ha movido mucho, pero siguen en el rumbo previsto, está por acá. Igualmente, la unidad continúa navegando a vela, el personal desarrollando faena marinera, ejecutando trabajos de caballería y carpintería. De igual forma se llevó a cabo almuerzo formal de la Cámara de Oficiales de Popa, siendo presidido por el capitán de navío Alfonso de Gregorio Menéndez, comandante de Bravo Eco 11, contando con la asistencia del capitán de fragata, segundo comandante de Bravo Eco 11, y oficiales jefes de división y 6 cadetes. Ser invitado a la Cámara de Popa, la Cámara Alta de capitán para un cadete, es muy significativo, ¿no? Se impartió instrucción al personal de cadetes sobre cálculos náuticos, maniobras de buques, logística y carga y estiva, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Estudios Simón Bolívar. Condiciones meteorológicas: vientos del noreste a 22 nudos, hasta 22 nudos, visibilidad moderada, reducida en el área con precipitaciones, mar muy picada, con olas de 1,60 m. Han tenido olas mucho más grandes, pero aquí está más picada la cosa. Costados son cada uno de los lados de la nave, ¿no? Esto en el glosario naval, de proa a popa, es decir, costado de babor, costado de estribor, son los bordes. Bueno, agradecemos a Hugo Rodríguez Hernández, capitán de corbeta, Antonio Mejía Ponte y Marco Frachel Arandia, capitán de navío, jefe del puesto de comando de la Armada Bolivariana. Buen viento y buena mar al Bravo Eco 11. Hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, esto hay que ver lo que viene, ya van a ver. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y vamos al Medio Oriente. Netanyahu vuelve a hacer noticia. Siempre dijimos que el héroe de la familia era el hermano que murió en el rescate de Entebbe, ¿no? El padre era un gran patriarca. Y alguna gente se molestó por esto. Y dijimos que ahí había cosas muy desagradables que por el momento no íbamos a tocar. Bueno, ahora reventó todo. Hoy llegó esto, fuente oficial, y dice: Netanyahu interrogado por 8ª vez por la policía de Israel en casos de corrupción. El primer ministro Netanyahu está siendo interrogado por la policía en relación con un caso de el caso 4000, caso Bezek. Hay una tonelada de casos en el que se sospecha que el jefe de gobierno recibió una cobertura positiva de la agencia Walla a cambio de favores a su propietario. Esto es lo más suave. El hecho es que
la tradicional alianza estratégica entre Washington e Israel se va a poner a prueba ahora, ¿no? Porque esto es solo el comienzo. Y ya verán ustedes cómo empiezan a complicarse las cosas para Netanyahu y cómo se ha barrido bajo la alfombra. Pero incluye también a la primera dama, que se las trae, ¿no? Recuerdan que una vez le dijimos fuerte temperamento, ¿no? Una vez una empleada le quemó una sopa, tiró la ropa de la empleada a la calle, después tiró los zapatos y después le tiró la maleta. Y cosas por el estilo, ¿no? Pero el hecho es que Netanyahu está hundido en corrupción. Y ya verán por qué lo decimos, y no somos nosotros, son las agencias internacionales e incluso lo que está llegando desde Israel, como lo que tengo acá. Este hombre se le acabó el ser el vivo, el inteligente, el que arregla todo hablando. Netanyahu ha sido interrogado 7 veces durante 2017 en diversos expedientes de corrupción, en 2 de los cuales es considerado sospechoso por la policía, que ha recomendado a la Fiscalía que sea procesado. El primer ministro declaró este viernes bajo caución en el caso Bezek, que indica que la policía se reserva el derecho de considerarlo más adelante sospechoso. La investigación 4000 dio un salto cualitativo el pasado mes con las detenciones del ex asesor de comunicación de Netanyahu, Nir Hefetz, y el magnate Shaul Elovich, dueño de la empresa de telecomunicaciones Bezek, la agencia de noticias Walla, y él supuestamente habría recibido sobornos a cambio de dar una cobertura positiva a la familia del primer ministro, que vaya que la necesitabas. También fue arrestado Shlomo Filber, el director general del Ministerio de Comunicaciones, que se le ha inculpado al primer ministro de firmar un pacto con la Fiscalía para ser testigo del Estado. Otro confidente de Netanyahu pacta con la Fiscalía para declarar en casos de corrupción. La policía tiene previsto también pedir una declaración a Netanyahu sobre el caso 3000, en el que se sospecha que algunos representantes del Estado recibieron sobornos para influir en la compra de submarinos de la naviera alemana ThyssenKrupp, a pesar de la oposición del propio Ministerio de Defensa. ¿Cuánta comisión había debajo? El primer ministro es considerado sospechoso de los delitos de fraude, abuso de confianza, soborno por la policía en el caso 1000, que investiga la recepción de lujosos regalos a cambio de favores, y el 2000, que estudia un intento de pacto con un periódico para recibir una cobertura favorable a su imagen a cambio de reducir la distribución del diario rival. Vaya. Netanyahu ha negado reiteradamente todos los cargos y atribuye a falsas acusaciones y a una campaña de persecución. No obstante, otro confidente de Netanyahu pacta con la Fiscalía para declarar y cantó como Pavarotti. El asesor de comunicaciones del primer ministro Benjamín Netanyahu, Nir Hefetz, aceptó convertirse en testigo del Estado en casos de corrupción que implican al jefe del gobierno. Partidarios y enemigos a la orden del día con este escandalazo. Según el diario Yediot Aharonot, se espera que Hefetz incrimine a Netanyahu en el caso 1000 sobre regalos ilícitos y en el 4000 que investiga si Shaul Elovich, dueño de la empresa de telecomunicaciones Bezek y el portal de noticias Walla, recibió sobornos a cambio de dar una cobertura positiva de la familia del responsable del Ejecutivo, es decir, Netanyahu. Hefetz fue arrestado junto a Elovich hace 2 semanas y ayer fueron puestos en arresto domiciliario. Durante la investigación 4000, también fue detenido el exdirector general del Ministerio de Comunicaciones y colaborador de Netanyahu, Shlomo Filber, que inculpó en los interrogatorios al primer ministro tras firmar el mes pasado un pacto con la Fiscalía para ser testigo del Estado. Parece que los buenos tiempos han quedado atrás y están involucrados tanto él como la primera dama, ¿no? El rodearse de grandes figuras y buscar la talla mundial como corresponde ha quedado atrás. El ex responsable del personal de la oficina del primer ministro, Ari Harov, fue el primero en aceptar el año pasado ser testigo del Estado en los expedientes 1000 y 2000, con que la policía considera sospechoso al jefe de gobierno y ha recomendado a la Fiscalía que sea procesado. Bibi, como es conocido, tiene en su biografía varios superlativos, como el jefe de gobierno más joven de la historia del país, llegó al cargo con 47 años, también fue el primero en haber nacido después de la fundación de Israel, primer gobernante nacido después de la fundación de Israel en el 49. Y si todo va como desea,
romperá el récord de permanencia en el puesto si alcanza septiembre como primer ministro. Nació en Tel Aviv en el seno de una familia laica, sionista e intelectual. Su madre Tzila nació en Petah Tikva en 1912. Su padre Ben-Zion emigró de Polonia en 1920, un gran patriarca muy respetado, con su familia a lo que entonces era el mandato británico de Palestina. Benjamín fue el segundo de 3 hijos. Cursó sus primeros años de primaria en Jerusalén, el resto en Estados Unidos, en un suburbio de Filadelfia, donde su padre, experto en historia de los judíos en España, fue profesor universitario. Allí el adolescente Netanyahu fue activo en el club de debate de su instituto y entrenó la capacidad argumentativa. Más tarde sirvió en la unidad élite del ejército, Sariyet Matkal, y participó en misiones con nombre y contenido de leyenda, como la Operación Infierno en el 68 y Sótopo en el 72, en la que, comandado por el también futuro primer ministro Ehud Barak, rescató el vuelo 571 de Sabena, secuestrado por la organización terrorista palestina Septiembre Negro, resultando herido de bala. Tras su servicio militar, volvió a Estados Unidos para estudiar arquitectura en el prestigioso MIT de Massachusetts y interrumpió sus estudios para servir en la guerra de Yom Kippur del 73. En cuanto terminó la contienda, volvió a Estados Unidos para graduarse también en economía. Durante su doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Harvard, su hermano mayor Johnny murió en otra operación militar, en Tebe, el famoso rescate de un avión secuestrado en Uganda, y fue el héroe, ¿no? Porque el único que murió fue el jefe de los supercomandos, el hermano de él, pero lograron el cometido. Jefetz, la esposa y el hijo de Netanyahu pueden influenciarlo en cuestiones de defensa. El ex asesor de medios del primer ministro Benjamin Netanyahu, Nir Jefetz, firmó un acuerdo con la Fiscalía para declarar como testigo de Estado en contra de su jefe, el propio Netanyahu. Jefetz dijo a la policía que Netanyahu era muy influenciable por su esposa Sara y su hijo Yair. Y dijo textualmente: las decisiones en la residencia del primer ministro eran estrafalarias. Altos oficiales de la defensa tomaban una decisión, pero luego Yair les gritaba. Sara hacía una escena y él cedía, contó Jefetz a los investigadores según el diario Yediot Aharonot. Bibi, inspirando la influencia por su hijo Yair, mostrando una carencia de responsabilidad nacional y tomando decisiones que dañaron el interés de Israel y la seguridad del Estado de Israel, relató Jefetz a sus asociados. Yair también dañó a su padre y a su país, y es por eso que en octubre de 2017 simplemente él no podía soportar la presión de su familia. Me di cuenta que la era de Bibi había llegado a su fin, después de 4 periodos gubernamentales consecutivos, y que iba a ser imputado conmigo o sin mí. Jefetz alega que las decisiones influenciadas por el hijo y la esposa de Netanyahu condujeron a la crisis del monte del Templo de Jerusalén, luego que Israel colocara detectores de metal en el acceso al sitio sagrado para incrementar la seguridad del lugar, y otra crisis con el gobierno jordano tras los disparos en la embajada israelí en Amán. Ambos eventos tuvieron lugar meses antes de que Jefetz abandonara su puesto como asesor y vocero de la familia de Netanyahu. En el marco del acuerdo se estima que Jefetz, hay el acuerdo y por eso está cantando como Pavarotti, ¿no?, habiendo sido el brazo derecho de él, incriminará a Netanyahu en el caso de los regalos ilícitos, caso 1000, y el caso Bezek, caso 4000. También brindará testimonio en el caso 1270, presunto intento, oigan bien, de sobornar a la jueza Gila Gerstel con su nombramiento como fiscal general a cambio de cancelar un caso contra la esposa del primer ministro, Sara. Un comunicado emitido en nombre del primer ministro desestimó el testimonio de Jefetz, diciendo que los comentarios atribuidos a Nir Jefetz sobre Sara y Yair Netanyahu son absurdos. Durante más de 7 años, Nir Jefetz fue excluido totalmente de recibir información de inteligencia, de diplomacia o de seguridad, y de la toma de decisiones sobre estos asuntos. Por lo tanto, las afirmaciones que se atribuyen carecen de fundamento. Los colaboradores cercanos de Netanyahu se mofaron cruelmente de Jefetz, diciendo: la información más secreta de inteligencia que Nir Jefetz recibió ha sido sobre el estado de salud de Kaya, es decir, la perra de la familia Netanyahu que murió. Bueno, recientemente Jefetz logró un acuerdo con la Fiscalía que le confiere inmunidad plena ante un eventual procesamiento, y se une a otros 2 allegados del primer ministro que también se han convertido en testigos del Estado. El ex jefe del gabinete de la oficina de Netanyahu, Ari Harou, el suspendido fiscal general del Ministerio de Comunicaciones, Shlomo Filber,
Trump presume de su alianza con Israel en un momento delicado para Netanyahu. Le tira un cable. Pero lo que barrió bajo la alfombra Netanyahu no garantiza ningún futuro para él. La Casa Blanca suele organizar conferencias de prensa cuando Trump recibe visitas de aliados importantes. Se limitó esta vez a programar a última hora una breve interacción con periodistas, pero en el despacho oval, es decir, el despacho privado del presidente, en un aparente intento de esquivar las venenosas y muy fundamentadas preguntas sobre las acusaciones de corrupción contra Netanyahu. Bueno, todavía se le puso la alfombra roja, pero la cosa se puso roja de vergüenza. La estrategia tuvo éxito. Ambos líderes pudieron centrarse en proyectar unidad respecto a la reciente decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, que sin duda era un compromiso para salir electo presidente, y trasladar así la embajada estadounidense que actualmente está en Tel Aviv. Nuestra relación nunca ha sido mejor, aseguró Trump, sentado junto a un sonriente Netanyahu hasta ese momento. Preguntado por los periodistas, Trump dijo que podría viajar a Israel para inaugurar formalmente la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y prometió que esa misión estará construida muy rápido. Estamos pensando en que vaya. Si puedo, iré, afirmó Trump, declarando que viajaría a Jerusalén en mayo o más adelante. La intención de Washington es inaugurar el 14 de mayo, el día del aniversario de la creación del Estado de Israel, una pequeña delegación de la misión diplomática, compuesta por el propio embajador y 4 o 5 asesores más, mientras se construye una sede definitiva, porque la embajada actual de Estados Unidos en Jerusalén es brutalmente importante, tiene muchísima tecnología y seguridad, y no se puede hacer lo mismo tan fácilmente. Ahí está la invitación para ir a la Casa de Gobierno de Estados Unidos. Netanyahu alabó el anuncio de Trump y comparó su relevancia con la Declaración Balfour de 1917. Vaya, esto sí que es jalar mecate. En la que entonces el secretario de Exteriores británico prometió a los judíos todo. Vean la limusina blindada que le mandaron y lo recibe a la puerta lateral. Netanyahu, Trump resume su alianza con Israel en un momento delicado para Netanyahu y trata de hacerlo aparecer como en los mejores momentos. Salen a recibirlo al pie de la puerta lateral para la limusina. La Casa Blanca, como dijimos, suele organizar conferencias de prensa cuando Trump recibe visita de aliados importantes, pero esta vez todo quedó en una extraña intimidad. Y preguntado por los periodistas, Trump dijo que podría viajar a Israel, como lo reiteró, para inaugurar formalmente la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y prometió que la construirán lo más rápido posible. Va a ser complicado esto. Netanyahu alabó el anuncio de Trump y comparó su relevancia con la Declaración Balfour, que no es poca cosa, ¿no? Lo volvió a hacer aquí. Y el pueblo judío tiene una gran memoria, y esto es algo que nuestro pueblo acordará durante años y años, aseveró el Bibi. Como se ve, la cosa se recalienta y el presidente Trump está asumiendo un riesgo político, pero es fiel con su aliado. Manifestó el Bibi que no ha habido un plan de paz estadounidense. Bueno, aquí lo de siempre, las bilaterales, no hay gestos sino de preocupación, y luego la alfombra roja hacia el lugar donde esperan los periodistas, en este caso la foto de familia, podría decirse, protocolo que se da habitualmente a todos los jefes de Estado invitados a la Casa Blanca, la lateral, tomada desde el césped sur, y una manera de decir estamos en perfecta conjunción, la gestualidad lo dice todo, pareciera como que Trump le está dando consejos a Bibi, ¿no? Y todo con las cámaras previamente preparadas para poder tener luego la reunión de familia, ¿no? Esta es una de las zonas privilegiadas y más o menos íntimas para grandes ocasiones en la Casa Blanca. No estaba muy sonriente Trump, ¿no? Sabe que está manejando una papa muy caliente.
Y Netanyahu dará un discurso en la conferencia anual del principal grupo de presión, el lobby israelí en Estados Unidos, la AIPAC, que asistieron al vicepresidente estadounidense Mike Pence y a la embajadora de ese país en la ONU, Nikki Haley. Y desde luego esto no se termina aquí, definitivamente. Como dijimos, la Casa Blanca suele organizar conferencias de prensa cuando se reciben visitas importantes, pero esta vez prácticamente no existió tal cosa, ¿no? Y otra cosa, el principal encargado del proceso de paz en el gobierno de Trump es su yerno, Jared Kushner, quien ha perdido peso en la Casa Blanca después que se le negara el acceso, como dijimos, a la información de alto secreto. Algo pasó allí, Trump se enojó y le quitaron los privilegios. Tomas y más tomas, siempre lejanas, ni una pregunta de los periodistas, gestualidad para indicar solidaridad. Netanyahu expresó que la situación deseada, que los palestinos quieran resolver el conflicto, pero añadió, ¿es esta la situación? No lo sé. No podemos mantener una negociación con alguien que no quiere venir a la mesa, reiteró Netanyahu refiriéndose a los palestinos. Todo el mundo quería la oportunidad de fotos, pero fue en el salón de reuniones. Una vez más, el primer ministro acusó a los palestinos de tratar de escapar de las negociaciones. En su residencia oficial por varios casos de corrupción. Investigadores de la policía israelí llegaron al lugar. Netanyahu deberá responder a las sospechas de haber recibido importantes regalos y beneficios de empresarios en el marco de una investigación por sobornos y fraude. Después la Fiscalía decidirá si abrir una investigación criminal en la que se le podrían imputar delitos de fraude, ruptura de la confianza y aceptación ilegal de regalos. Todavía no celebréis, dijo el mandatario a la oposición horas antes de ser cuestionado y porque las alegaciones, sostuvo, no tienen fundamento. En ellas también están implicados varios miembros de su familia como su esposa. Mientras que Likud, su formación política, considera que todo se trata de una campaña orquestada para dañar la imagen del líder israelí. La policía tardó más de una semana en conseguir una cita en la apretada agenda del primer ministro para este interrogatorio, que está siendo transmitido en tiempo real a altos cargos de la policía y la fiscalía. La instrucción incluye 50 testimonios, incluido el del empresario judío estadounidense Ron Lauder, viejo amigo de Netanyahu, que confirmó haber dado varios regalos al primer ministro y financiado un viaje al extranjero para su hijo Yair. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rodeado por el escándalo de corrupción, volvió a atacar contra el informe policial que recomienda que sea imputado. Según Netanyahu, el informe tiene tantos agujeros como un queso suizo, razón por la cual no va a renunciar de su cargo. Ante todo, quiero asegurar que la coalición gobernante está estable. Ni yo ni otros tenemos planes para realizar una elección anticipada. Trabajaremos juntos hasta el fin del mandato para el bien de los ciudadanos israelíes. Varios grupos de la oposición han exigido la dimisión del premier israelí o suspenderle de funciones hasta que la Fiscalía decida sobre las acusaciones de corrupción, fraude y abuso de confianza en dos casos cuya investigación tardó más de 2 años. Aunque el sistema judicial de Israel en el pasado no logró evadir la corrupción crónica entre los políticos de alto rango. Estamos hablando de una corrupción que hace que el sistema israelí, más que de democracia, una vez más vemos que cuando la corrupción llega a estos grados, tenemos que hablar de cleptocracia, es decir, gobierno del robo de los ladrones, de plutocracia, gobierno del dinero, de la masa tratada como tal y no como pueblo por la demagogia y por poderes económicos corruptos. La opinión pública de Israel está dividida. Unos no creen que sea algo serio, pero otra buena parte de los israelíes pide que la justicia y las leyes sean iguales para todos, incluso para los políticos de alto rango. Todos los políticos reciben soborno, digo yo. Si Netanyahu de verdad recibió sobornos, tiene que ser juzgado y sentenciado como los demás ciudadanos. Pese a que Netanyahu ha asegurado que no dejará el poder, la presión política de la oposición y la presión popular en las calles podrían obligarle a dimitir tarde o temprano. Y vamos a ir con información de San Kazemi, Hispan TV Noticias. Miles de israelíes reclaman el procesamiento por corrupción del primer ministro Benjamin Netanyahu.
Como todos los sábados por las noches, desde hace varias semanas, los manifestantes se concentraron cerca de la casa del fiscal general de Israel, Avikai Mandelblit, en Petah Tikva. Reclaman que se persone como acusación en 2 investigaciones de corrupción contra el primer ministro. Todo se ha precipitado desde que el ex jefe de personal de Netanyahu, Ari Harrow, pactó dar información y declarar a cambio de no ir a la cárcel. Este acuerdo con la acusación hará que Harrow sea procesado por fraude y abuso de confianza y pagará una multa de poco más de 160.000 euros. El jueves pasado, la policía hizo público por primera vez que el primer ministro está siendo investigado por soborno, fraude y abuso de confianza en 2 casos. Uno de financiación ilegal, al supuestamente haber recibido dinero no declarado de donantes particulares. El segundo caso se refiere a tratos con un periódico para que publicaran noticias a su favor. Cerca de 20.000 israelíes se manifestaron en Tel Aviv el sábado contra la corrupción del gobierno y el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien está bajo investigación criminal por acusaciones de abuso de poder. La manifestación fue de lejos la más grande de las protestas semanales contra la corrupción desatadas por acusaciones de corrupción contra Netanyahu, quien niega haber cometido un delito. El líder de 4 términos es sospechoso de estar involucrado en 2 casos. El primero implica recibir regalos de empresarios adinerados y el segundo implica negociar un trato con el propietario de un periódico para obtener una mejor cobertura a cambio de los límites a un diario rival. La protesta del sábado fue impulsada por un proyecto de ley que se espera sea ratificado por el Parlamento la próxima semana, lo que impediría a la policía publicar sus hallazgos en 2 investigaciones de Netanyahu. Un camarógrafo de Reuters y medios israelíes estiman que la cantidad de manifestantes asciende a unos 20.000. La policía no proporcionó una estimación oficial. Los críticos dicen que el proyecto de ley es un intento descarado de proteger a Netanyahu y mantener al público en la oscuridad sobre su investigación. Los partidarios de la legislación dicen que está destinado a proteger los derechos de los sospechosos. Netanyahu ha dicho que no tiene ningún interés en promover la legislación personal, pero no ha ordenado a sus 2 patrocinadores, íntimos confidentes en su partido Likud, que retiren el proyecto de ley. Netanyahu se describió a sí mismo como víctima de una cacería de brujas política y dijo sobre los casos en su contra: no habrá nada porque no hay nada. De ser acusado, estaría bajo una fuerte presión para renunciar o podría convocar una elección para verificar si todavía tenía un mandato. Bueno, como se ve, la cosa se pone muy, muy difícil para Bibi Netanyahu. Y la última información que nos alcanzan dice: Netanyahu, 2 puntos. No he visto aún el plan de paz de Estados Unidos. Es decir, cualquier iniciativa de paz parece que no tiene mucho éxito ahí. El primer ministro Benjamin Netanyahu manifestó que aún no ha visto el plan de paz estadounidense y que tampoco le han mostrado un cronograma para la publicación del mismo. Y el titular del Ejecutivo aseveró además que la posibilidad de anexión israelí de ciertas áreas de Judea y Samaria todavía siguen en la voluntad de violar todas las resoluciones de la ONU al respecto, ¿no? Además de la posibilidad de anexión israelí de ciertas áreas de Judea y Samaria, la Cisjordania, no surgió durante su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Comillas: no podemos mantener una negociación con alguien que no quiere venir a la mesa, cierre de comillas, agregó Netanyahu, refiriéndose a los palestinos. Netanyahu expresó que la situación deseada es que los palestinos quisieran volver al conflicto, pero añadió: ¿es esta la situación? No lo sé. El primer ministro acusó a los palestinos de tratar de escapar de las negociaciones, o al menos no están exactamente apresurándose hacia la mesa. Durante su encuentro con Trump, que acabamos de ver, Netanyahu se escuchó más optimista sobre el proceso de paz, señalando que, comillas, los árabes nunca han estado más cerca de Israel, Israel nunca ha estado más cerca de los árabes, y también buscamos ampliar esa paz a los palestinos, cierre de comillas. Trump también se vio confiado de las posibilidades de alcanzar la paz, señalando que si podemos hacer la paz entre Israel y los palestinos, sería una gran cosa para el mundo, para este país y para todos.
descubrió la pólvora. El presidente estadounidense insistió al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Hemos sacado la disputa sobre Jerusalén fuera de la mesa. Por lo tanto, esto nos da una oportunidad real para la paz. Trump también dijo, creo que los palestinos quieren volver a la mesa de negociaciones. Si no, no habrá paz. Esa es también una posibilidad. No estoy diciendo que eso vaya también a ocurrir. Trump afirmó que podría regresar a Jerusalén en mayo para la inauguración de la embajada estadounidense en esa ciudad, lo que coincidiría con el 70º aniversario del Estado de Israel, sentado junto a Netanyahu. Le preguntaron al presidente estadounidense si viajaría a Israel para la ceremonia inaugural de la nueva sede diplomática, casi un año después de su primera visita a Jerusalén como presidente, y dijo, podría. Estamos, en realidad, pensando en que vaya. Si puedo, iré, indicó Trump al recibir a Netanyahu. Vamos a construir la embajada de Estados Unidos en Jerusalén muy rápido y muy barato, presumió Trump. El mandatario estadounidense reveló que le propusieran un proyecto de $1.000 millones para la edificación de la nueva sede diplomática. $1.000 millones. ¿Se imaginan cuánta comunicación, seguridad, no? Para edificar la nueva sede diplomática, pero que decidió que se gastarían solamente $250.000. Le bajó el perfil o no quiere jugársela. La embajada estará ubicada inicialmente en el barrio de Arnona, al sur de Jerusalén, en el complejo que actualmente alberga el Consulado General de Estados Unidos, y al principio su personal estará integrado por el embajador y un muy pequeño equipo. Como se ve, Netanyahu, el enfant terrible de la política del Medio Oriente, no tiene ya viento en popa, ¿no? Bueno, nosotros sí tenemos viento en popa y es para navegar rápidamente hacia la finalización de este programa, porque queda 1 minuto para la hora de entregarlo a Máster, así que donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, les informó Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Una vez más, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.